se le saltó el genio al presidente de la República porque definitivamente no se pudo negociar con los partidos políticos. Definitivamente la coalición, según el gobierno y según el presidente Gustavo Petro, el Congreso de la República no está dando, digámoslo así, camino a las reformas que se han propuesto desde el gobierno nacional. Visiblemente molesto, desde Zarzal expresó diferentes opiniones y anunció que pues la coalición se terminó. La coalición de gobierno ya no sirve, dice el gobierno nacional, no está funcionando y declaró que se tiene que instaurar un gobierno de emergencia. Por ello le pidió la renuncia a todos sus ministros. De esta manera, hoy Colombia no conoce qué ministros se quedarían y qué ministros se van. Se habla ya de que, por ejemplo, uno de los ministros más importantes del gobierno, como el ministro de Hacienda, Ocampo, pues podría salir dentro de esta bandada que estaría planteándose por parte del gobierno nacional. Recordemos que a los viceministros ya se les pidió precisamente la renuncia, viceministros que están algunos nariñenses, recordemos, en el transporte y en el interior, y la crisis política que se presenta pues deja varias interrogantes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que está sucediendo? ¿Y qué fue lo que originó todo esto? Pues el presidente Petro precisamente expresó lo siguiente desde Zarzal, Antioquia, para que hagamos contexto, porque hay algunos medios que hablan de que es por la reforma a la salud. Sí, claro, la reforma a la salud ha tenido varias, digámoslo así, polémicas y no ha tenido el apoyo de algunos partidos, pero realmente fue el proyecto que planteaba el cumplimiento de los acuerdos de paz, lo que se planteó en la entrega de predios para los campesinos, lo que detonó este enojo por parte del gobierno nacional. Pues escuchemos precisamente qué fue lo que sucedió, qué es lo que pasa y por qué esta crisis política que se está presentando y que se podría vislumbrar, pues lo vamos a estar hablando hoy, pero queremos que quede claro qué es lo que sucedió y que ustedes conozcan lo que se está viviendo en nuestro país. Esto manifestaba ayer el presidente de la República en Zarzal, Antioquia. Es una sentencia y una orden judicial. Preguntaría por qué las comisiones económicas negaron hoy el artículo que permite volverlo una realidad. ¿Es que la Corte Constitucional no sirve? ¿Es que hay que desacatarla? ¿Es que a pesar que hay una orden de la máxima característica constitucional de su máximo tribunal por el hecho de que beneficia a los campesinos de Colombia, entonces en el Congreso se niega por miedo a entregar la tierra al campesinado colombiano? También ahí había un artículo para volver realidad el artículo primero de los acuerdos con la FARC. Fue el gobierno de Santos el que dijo que se comprometía a entregar 3 millones de hectáreas al campesinado colombiano, de hectáreas fértiles, y firmó el acuerdo de paz con la FARC. ¿Por qué el Congreso de la República hoy en sus comisiones económicas quitó el artículo que permitía comprar la tierra sin expropiarla, ministra? Sin expropiarla, para poder entregársela al campesinado colombiano. Yo pienso que el gobierno debe declararse ya en emergencia. Emergencia significa que día y noche equipos del gobierno estén trabajando en cómo bajar el precio de los alimentos, en cómo entregar tierra al campesinado. Entonces, este gobierno de emergencia tiene que instalarse ya, dado que el Congreso no fue capaz de aprobar unos simples artículos muy pacíficos que hubieran permitido una mejor democratización de la tierra, uno por orden constitucional, otro por orden de un acuerdo de paz. Nada de eso hecho por nosotros en realidad. Ya que eso no es posible,
Entonces nos tocó gobernar de emergencia, que no significa un decreto de emergencia, sino que significa funcionarios y equipos trabajando arduamente, día y noche, todos los días, para lograr que los objetivos de una Colombia potencia mundial de la vida, que es por tanto una Colombia potencia mundial de la alimentación. Muy bien, pues tras el enojo, el visible enojo del gobierno nacional, tras la negativa de las comisiones económicas de no permitir o de no dar trámite al articulado que planteaba la entrega de tierras baldías para campesinos, pues el gobierno y el presidente Petro pues habla de la instalación de un gobierno de emergencia. ¿Cuáles fueron las medidas que se tomaron en un inicio? Pues la pedida de renuncia de todo el gabinete ministerial, pero se deja, digámoslo así, según versiones de la Casa de Nariño, se habla de que la ministra de Salud, Carolina Corcho, la ministra de Ambiente, la ministra de Trabajo, la ministra de Energía, el ministro de Defensa y el canciller podrían ser los ministros que permanecerían en el gobierno nacional. Eso implica que ministros como el ministro de Hacienda, Ocampo, que es uno de los que más ha sonado en los últimos meses y en estos últimos 8 meses de gobierno, pues podría salir en este remesón ministerial. También, obviamente, los ministros de Transporte y los ministros de Agricultura podrían también verse en este remesón ministerial. Ahora, ¿qué dijo el presidente? Porque el presidente también obviamente comunica mucho, no solamente a través de sus discursos, sino también vía Twitter. Y quiero que veamos precisamente el Twitter del presidente Gustavo Petro en la noche de ayer, cerca a las 11 de la noche. Él explicó ya con un poco más de detalle lo que implica un gobierno de emergencia. Él dice, las decisiones políticas tomadas hoy demuestran que, primero, la invitación a un pacto social para el cambio ha sido rechazada. Quienes se han enriquecido con el uso de dineros públicos no se han dado cuenta de que la sociedad demanda sus derechos y eso implica diálogo y el pacto. Segundo, dice el presidente Gustavo Petro, la coalición política pactada como mayoría ha terminado el día de hoy. Hablamos de ayer. En la noche, por decisión de unos presidentes de partidos, algunos de los cuales han amenazado a la mayoría de su propia bancada. Esto específicamente hablando del expresidente César Gaviria, quien ha amenazado a los miembros del Partido Liberal que si apoyan la reforma a la salud, específicamente a la reforma a la salud, entonces van a tener sanciones y van a ser investigados por la Comisión de Ética de ese partido. Por otro lado, el presidente también dice a través de su Twitter, a pesar del voto mayoritario de las urnas que piden un cambio en Colombia, este se intenta cerrar con la amenaza y el sectarismo. Y tercero, la situación nos lleva a un replanteamiento de gobierno, dice el presidente Gustavo Petro, por lo que se definía claramente que el gobierno tendría cambios al interior de su gabinete. Ayer hasta altas horas de la noche llegaron hasta las instalaciones de la Casa de Nariño un grupo de 13 congresistas del Partido Liberal y también se dio a conocer esta misiva que le enviaron al presidente del Partido Liberal, César Gaviria, expresando su molestia frente a la actitud tomada por el expresidente Gaviria y afirmándole al presidente Gustavo Petro que iban a tomar la decisión de apoyar la reforma a la salud. De esta manera, pues hay crisis política y ministerial en nuestro país. El presidente Gustavo Petro manifestó su molestia y manifestó el hartazgo que ya tiene, en especial con los partidos que lo vinieron apoyando en el inicio de su gobierno, que son el Partido Conservador, el Partido Liberal y el Partido de la U, 3 partidos que han insistido en que la reforma a la salud no puede pasar como se planteó por varios temas, en específico por el manejo de los recursos que se le quitaría a los privados a través de las EPS y pasaría a una administración netamente pública a través de un fondo para el manejo de esos recursos.
La polémica continúa. Lo cierto es que obviamente esto hace estar a la expectativa de cómo será ese nuevo gobierno que replantea el presidente Gustavo Petro y quien habla de la necesidad precisamente del cambio en el manejo del gobierno que se viene dando. Se hablaría obviamente de la salida de varios ministros y de una situación que empezaría a cambiar la dinámica política de nuestro país. Vamos a ver qué se sabe. Mientras tanto, no hay todavía decisiones que se hayan conocido por parte del Consejo de Ministros frente a posibles acciones que se podrían emprender para atender la emergencia en departamentos como Nariño, pero se radicaliza un poco el gobierno y vamos a ver en qué termina todo esto. Pues hoy vamos a invitar a algunos de nuestros analistas para que nos cuenten cuál es la posible lectura que se da, cuáles podrían ser los cambios que se dan y obviamente este tipo de decisiones pues afectan directamente a el desarrollo político de nuestra región y de obviamente las elecciones regionales que también se vienen en octubre.